Continuamos entonces con este primer Congreso Latinoamericano BIM 2014. Quiero aprovechar de recordarles que las presentaciones que hoy estamos viendo, que vamos a ver durante la tarde y que también vamos a ver mañana, van a estar disponibles en www.bimlatam.la y en www.cdt.cl. Continuamos entonces con nuestro primer Congreso y corresponde a continuación escuchar la charla Proyecto BIM en ICA, Estrategias de Implementación y Servicios, a cargo del señor Marco Vidali de ICA México. ¿Se oye? Ya, listo. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Congrap por la invitación. Felicidades por el evento. Y bueno, les voy a platicar un poco lo que hemos hecho nosotros en ICA en los 6 años que llevamos en este proceso de implementación, ¿no? 6 años y todavía no terminamos, pero vamos bastante bien. Y bueno, un poco el título de la presentación es Estrategias de Implementación y Servicios. Sin embargo, me iré a presentarles algunos de los proyectos exitosos que hemos logrado y en el proceso les iré platicando estas estrategias, ¿no? No hay una lámina específica de cuál es la estrategia porque me parece muy arriesgado o muy aventurado intentar hacerlo. Sin embargo, les voy a platicar de las experiencias que hemos tenido en los diferentes proyectos que hemos ejecutado, ¿no? Este es el contenido, ¿no? Les voy a presentar los servicios que hemos desarrollado, ¿no? Los servicios que prestamos a los proyectos. Nuestros proyectos son principalmente nuestros clientes internos, que son los gerentes de proyecto, ¿no? Nosotros somos la constructora más grande de México, ¿no? Administramos también proyectos de infraestructura como carreteras, reclusorios, etcétera. También tenemos una división que administra aeropuertos, tenemos una alianza con Fluor para la parte de industrial y de oil and gas, tenemos un área de vivienda, etcétera, ¿no? Bueno, los servicios que prestamos directamente hablando de BIM, después presentaré 3 proyectos importantes, ¿no? El Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos, la Autopista Urbana Sur, que es una vialidad de 21 kilómetros que se hizo en la Ciudad de México con puros elementos prefabricados, elementos bastante grandes, elementos de 450 toneladas, 42 metros de largo, etcétera. Casaflex es una planta que tenemos de producción. En principio fue diseñada para hacer casas de concreto, que son como bloques de Lego que se van armando. Sin embargo, nosotros construimos 2 reclusorios de los más grandes del mundo hace un par de años y lo usamos para hacer las celdas. Les voy a presentar muy rápido ese proceso. Nuestras nuevas oficinas, donde usamos el modelo BIM como un catalizador para involucrar a todos los usuarios, todos los stakeholders del proyecto, ¿no? Desde los vecinos, autoridades, diseñadores, constructores, etcétera, todo en un entorno tridimensional. Y luego una parte que es muy interesante, muy importante, que es el lado humano de BIM, ¿no? Es la parte que está detrás de la tecnología, detrás de las computadoras y que desde mi perspectiva representa como un 80%, un 70-80% de una implementación exitosa de estas metodologías. Aquí vemos una gráfica muy sencilla de los proyectos, de los servicios que prestamos, ¿no? Lo que vemos en rojo es el problema, lo cual es una necesidad que detona la necesidad de un proyecto, ¿no? Después los círculos naranjas es la etapa de diseño, ¿no? Tenemos nube de puntos, modelo de arquitectura, modelo de estructura, modelo de instalaciones. El tamaño del círculo representa en términos generales el esfuerzo que hay que dedicarle a cada uno de estos modelos, ¿no? Sin embargo, puede cambiar muchísimo, ¿no? El modelo de estructura de instalaciones es totalmente diferente para una vialidad elevada prefabricada que para un hospital que tiene 30 diferentes disciplinas de instalaciones, ¿no? Perdón. Después, los círculos verdes es una etapa de preconstrucción que cada vez se usa más. En Estados Unidos es muy común, ¿no? Los contratos de preconstrucción para empresas que le dan viabilidad y constructabilidad a un proyecto. Y en México por lo menos empieza a ser un poco más común que los dueños empiezan a solicitar estos servicios de preconstrucción, que normalmente da por hecho que o el diseñador o la constructora va a hacer, pero que es una parte importante del trabajo y que BIM es una herramienta de verdad muy útil para esa etapa de preconstrucción, ¿no? Ahí hacemos la parte de análisis de sustentabilidad para certificaciones LEED, etcétera.
reportes de inconsistencias que pueda haber de la parte de diseño, cuantificaciones, generadores, despieces, la parte de visualización, que son de render, recorridos virtuales, simulaciones constructivas, nube de punto más modelos 3D, ¿no? Ese grupo de círculos verdes que está ahí, mucha gente cree que BIM es para eso, ¿no? Para hacer renders, para hacer 3D, y eso es algo que se hacía con modelos 3D. BIM es otra cosa completamente diferente, ¿no? La diferencia principal es que los modelos 3D o CAD son cajas, ¿no? Son cajas que tienen ciertas medidas, áreas, a lo mejor texturas, pero son elementos 3D que no tienen propiedades de construcción o de diseño, ¿no? En BIM pues no es una caja, es un muro de concreto con un factor de resistencia, puede tener fecha de inicio, fecha de terminación, costo, proveedor, control de calidad, pruebas de laboratorio, información para operación, mantenimiento, etcétera, ¿no? Luego viene la parte de construcción, que es una etapa donde nosotros encontramos muchísimo valor dentro de los modelos, porque usamos el modelo para hacer todo el project management del proceso de construcción, ¿no? Entonces tenemos dentro del modelo control de avance, hacemos una comparativa del avance real contra el avance programado, controlamos los subcontratos, los contratos y los subcontratos, ¿no? Controlamos, a lo mejor en un mismo proyecto tenemos hasta 5 o 10 contratos con el cliente, y hacia abajo tenemos a lo mejor 200 contratos con subcontratistas, ¿no? Entonces en el modelo le damos clic a un elemento, sabemos en qué contrato está de nuestra parte hacia el cliente y en qué subcontratos está dividido hacia abajo, ¿no? Trazabilidad de materiales, control de obra ejecutada no estimada, la generación de as-bills, que es el círculo grande de la parte azul, lo cual nos parece que es algo que ya está empezando a cambiar, ¿no? ¿Para qué entregamos un set de 5,000 planos al propietario que va a guardar en un cajón en la oficina de mantenimiento y que nunca más va a volver a ver? Y cuando hay una gotera van a ir y van a romper todo para descubrir qué es lo que hay arriba, ¿no? Queremos que ahora pues entregas un USB con el modelo y ahí tienes toda esta información, ¿no? Un modelo as-built, no documentación as-built en DWG, ¿no? Y el control de estimaciones, ¿no? En el modelo, dependiendo del tipo de contrato, sabemos cómo vamos en relación a lo ejecutado contra lo cobrado. Y luego la parte morada, que es la parte de operación, que es donde el dueño realmente va a invertir el 85% de la inversión, ¿no? O sea, toda esa parte que para nosotros como constructores es la parte más importante, el dueño va a operar ese edificio 40 años y en esos 40 años le tiene que meter mucho dinero, ¿no? Si nosotros podemos darle un modelo donde está toda esta información y en otra interfaz lo puede administrar, pues es de gran ayuda, ¿no? Y ahí podemos tener todas las fichas técnicas, monitoreo de equipos, monitoreo de servicios, bitácoras, garantías, etcétera, ¿no? Ahora me voy a ir un poco más rápido, tenemos mucha información y poco tiempo, trataré de ser lo más rápido posible, ¿no? Este es el Centro Internacional de Convenciones de Los Cabos. Este es un proyecto que nos asignaron un contrato para construirlo en 12 meses. Cuando empezamos la obra nos pidieron que lo termináramos en 9 meses y una semana después nos hablaron de la oficina del presidente, del actual presidente de México en ese momento, para pedirnos que lo acabáramos en 6, ¿no? Entonces tuvimos que recortar el cronograma de 12 meses a 6 meses, ¿no? Es un centro de convenciones de 26,000 metros cuadrados. Y bueno, me voy a ir muy rápido, les voy a enseñar algunas imágenes. En diciembre de 2011 estábamos empezando excavaciones. En enero teníamos ya elementos prefabricados montados, pusimos una planta de prefabricados a 1 kilómetro del proyecto, empezamos a producir los elementos. Para febrero teníamos ya algunas áreas cerradas y estábamos empezando a colar firmes de compresión. Para marzo, esta es una imagen como teníamos ya cerradas algunas áreas, ya habíamos colado firmes de compresión, estábamos casi listos para poder empezar a cerrar las envolventes. En abril empezamos a hacer pruebas de iluminación y cosas ya dentro de la estructura del edificio. Aquí me salté algunas imágenes donde vamos avanzando con todo el tema de instalaciones. Esto fue una parte interesante. Querían que acabáramos el proyecto en 6 meses porque ahí se iba a llevar a cabo la cumbre del G20, donde se juntan los 20 presidentes más importantes del mundo, ¿no? Estos presidentes generan el 90 y tantos % del Producto Interno Bruto del mundo, ¿no? O sea, estaba ahí como realmente quien gobierna el mundo, ¿no? Por decirlo así. Y de repente llegan y nos dicen, vamos a colgar unas estructuras de no sé cuántas toneladas arriba de los 20 presidentes más importantes del mundo, ¿no? Lo cual, pues, suponíamos que iba a aguantar, ¿no? Aquí me estaba acordando hace rato ver todas las cadenas que tienen estas lámparas. Nosotros no pusimos tantas, pero confiamos en que iba a resistir. Esto es para mayo, empezamos ya con la limpieza fina.
Eso que ven ahí es el muro verde más grande del mundo, o era el muro verde más grande del mundo en su momento, con 2.500 metros cuadrados. Es una imagen ya hacia junio, cuando teníamos que entregar el proyecto. Y esta fue la imagen del día que vimos que ya estábamos por entregar y que se iba a poder llevar a cabo el evento, ¿no? Siempre que presento esto digo que nunca tuvimos ningún accidente en la obra hasta justo después de que tomamos esta foto, ¿no? Y esta, bueno, es una foto del día de la inauguración, ¿no? El que está al centro era el actual presidente de México, Felipe Calderón, quien en la inauguración del evento agradeció a la empresa, ¿no? Para esto hicimos pues muchísimas cosas alrededor de BIM, ¿no? Tuvimos que, hicimos más de 30 diferentes simulaciones del procedimiento constructivo, porque es diferente cuando planeas con una lógica de una secuencia de montaje normal a cuando tienes que traslapar la mayor cantidad de tareas posibles para poder terminar un proyecto en la mitad del tiempo, ¿no? En realidad quitamos algunos alcances, obviamente, no es que la hayamos logrado reducir de 12 a 6 meses tal cual, pero logramos quitar algunos alcances y dejar el edificio funcionando para el evento, ¿no? Entonces aquí vemos solo algunas de las diferentes propuestas que se hicieron de planeación con 30 personas en la mesa que participaban para el proceso, ¿no? Empezamos a hacer un diseño mucho más eficiente, ¿no? Cambiamos el diseño para hacerlo, poderlo construir más rápido. Empezamos a hacer líneas de ruta crítica de producción de elementos, de colocación y de traslape de todas las demás tareas. Usamos mucho escáner láser para control de calidad, ¿no? Usamos las nubes de puntos para muchos temas, sobre todo de desconfianza, ¿no? En la industria hay mucha desconfianza entre los subcontratistas. Por ejemplo, aquí le pedimos al proveedor de la fachada que empezara a prefabricar todos los módulos para cerrar el edificio en cuanto se terminara la estructura. El proveedor de cancelería dijo que no, porque no confiaba en la calidad de la estructura, que iba a esperar a que estuviera terminada para él mismo ir a medir y empezar a producir. Entonces el día que terminamos de montar la estructura hicimos un levantamiento láser y ese mismo día en la noche levantamos el levantamiento milimétrico de todos los vanos para poder empezar a producir. Ese fue un levantamiento que se hizo el día que terminamos de montar todos los elementos. Este es el estudio que mandamos al proveedor de la fachada, ¿no? Al final, aunque todo hagamos en 3D y las animaciones se vean muy bien, necesitamos seguir produciendo este tipo de documentos para construir, ¿no? Esto es lo que le presentamos. También ese nos sirvió para demostrar cómo había una diferencia, si se fijan ahí, de 10 centímetros en la losa principal. Las columnas tienen unos refuerzos donde descansan las losas prefabricadas y había una diferencia de 10 centímetros, lo cual parecería que no es nada grave, pero se detectó gracias al modelo y ese fue uno de los puntos clave para terminar a tiempo, porque el día 1 mandamos pedir los muros móviles, ¿no? Como estos, y si hubiera habido una diferencia de 10 centímetros hubiera sido importante porque no hubiera quedado bien el muro, ¿no? Y esto, lo que normalmente pasa en la obra es que se separa el proyecto y se manda la parte de estructura a un lado y la parte de arquitectura a otro. Y la gente que está haciendo estructura, prefabricándola o ejecutándola, le da exactamente igual lo de las albañilerías y arquitectura, ¿no? Ya cuando lleguen a hacer las albañilerías, que se adapten a lo que quedó. Sin embargo, lo que rige en un proyecto es la arquitectura, porque los permisos de espacios y todo se otorgan en base a esto, ¿no? Este es otro proyecto, el que les comenté, la Autopista Urbana Sur, que es una vialidad elevada dentro de la Ciudad de México, donde empezamos a hacer un diseño a partir también de una nube de puntos, ¿no? Esto es interesante porque los planos que nos dieron del entorno urbano real o existente tenían variaciones de metros, ¿no? Entonces hubiéramos llegado a colocar elementos y había una variación de metros, lo cual hubiera sido grave. Yo no creo que hubiéramos llegado a ese punto, pero nos hubiéramos dado cuenta más adelante. Aquí lo que hicimos fue modelar todo el proyecto de ingeniería en base a una nube de puntos de un entorno urbano existente, porque ese segundo piso o esa vialidad elevada se conecta con otra vialidad elevada que existe dentro de la ciudad. Este es un documento que se produce con varias fuentes de información, se produce con información de la nube de puntos, con el proyecto de diseño, con el proyecto de ingeniería, lo juntamos todo en un ambiente 3D y después sacamos esos documentos que son los que sirven ya para construcción. Es una secuencia del montaje donde se presentan muchos elementos al mismo tiempo, ¿no? Tenemos en blanco y negro el entorno urbano donde trabajamos, donde se colocó el elemento, la vialidad elevada. Todos los elementos sólidos que ven de color es el proyecto de ingeniería, ya cómo quedó, cómo está integrado a este entorno urbano. Y el color de los elementos representa el estado de cada una de estas piezas, ¿no? Las verdes ya estaban colocadas, las naranjas estaban
en producción, las azules estaban listas para ser enviadas, las amarillas no se habían producido porque faltaba aprobación por parte de la supervisión o por alguna otra entidad, etcétera, ¿no? Es algo que nos sirvió muchísimo durante el proceso, ¿no? Esas grúas son grúas de 1.200 toneladas hidráulicas porque teníamos que liberar esa vialidad en la mañana. La vialidad funcionaba y nosotros solo podíamos cerrarla de 11 de la noche a 5 de la mañana. Esas grúas de 1.200 toneladas se tardan en armar 1 hora y media y en desarmar 1 hora y media. Esa trave que se está montando es una trave que mide 42 metros de largo y pesa 450 toneladas. Si llega una trave de 42 metros que viene escoltada por 8 patrullas, porque una trave de 450 toneladas no puede ir parando en los altos, ¿no? Va escoltada y no puede parar hasta que llega ahí, ¿no? Si en el momento de hacer el montaje hay un cable o una rama o algo que nos estorba para montar las grúas, perdemos el montaje de esa noche y además a una trave de 42 metros no le puedes dar la vuelta, ¿no? Y regresarla a la planta, ¿no? La tienes que sacar hacia el otro lado de la ciudad, encontrar dónde dejarla, regresarla, etcétera. Cuando había duda de si las grúas iban a poder armar y iban a poder girar con las cinemáticas, hacíamos estos análisis, ¿no? Que este video se ve muy bien, de hecho salió en un programa en la televisión, etcétera. El entregable de este modelo, de este estudio, no es este video. El entregable de esto es una llamada a la planta diciendo, sí pueden hacer el montaje de hoy en la noche y listo, ¿no? Les digo, podíamos cerrar de 11 a 5, ¿no? Hubo un día solo que no pudimos liberar una de las vialidades porque se descompuso una de las grúas, ¿no? Y ahí lo que pasó fue que llegó una patrulla, se llevó al operador de la grúa y a la cuadra le dice el operador de la grúa al policía, le dice, está bien, pero ¿y cuando arreglen la grúa, quién la va a mover? Y entonces se regresó la grúa, la patrulla lo bajó, agarró a alguien más con casco y se lo llevó, ¿no? Fue la única multa que tuvimos en todo el proyecto, ¿no? Este es un video donde les voy a presentar todo el proceso, ¿no? Lo recorté y tenía audio con locución, pero lo quité para poderlo hacer un poco más rápido, ¿no? Es todo el proceso de prefabricados que tenemos, ¿no? Esos son los montajes, esas son las grúas de 1.200 toneladas, que es impresionante cómo se manejan, y esa es la planta de producción con grúas pórtico, ¿no? Esa es una columna que tiene la zapata, el fuste y el capitel integrado. Ese es nuestro proceso de diseño en la oficina. Entonces tenemos ya la gente de ingeniería diseñando junto con el área de BIM. Tenemos escaneo de los moldes para control de calidad. Entonces escaneamos los moldes, lo comparamos con la geometría de los elementos, ¿no? Para esto pues, usamos una gama de softwares muy amplia, ¿no? No necesariamente softwares de arquitectura, ingeniería, usamos para procesos industriales, etcétera. De la oficina mandamos el proyecto, lo mandamos a imprimir a la planta de producción, de habilitado de acero, ¿no? Entonces se escanean unos códigos y con eso se empieza a producir, ¿no? Ahorita vamos a ver, esa es nuestra planta de habilitado de acero, esas son las máquinas que se habilitan y estas máquinas ya las alimentamos directamente de un modelo BIM, ¿no? Entonces nuestro modelo manda a que esta máquina haga esos dobleces y haga los estribos directamente, ¿no? Entonces decimos que es como mandar a imprimir acero de refuerzo, ¿no? Entonces se manda a imprimir. Usamos ya varillas, muchas de ellas que vienen en carrete de 2 kilómetros, entonces nuestro desperdicio en muchos casos es 0, ¿no? Esa es la planta de producción donde se reciben los paquetes, estos grandes rompecabezas de acero que van con esa etiqueta y entonces en la planta podemos escanear ese código QR o ese código de barras y tenemos acceso al manual de ensamble, al modelo mismo, ¿no? Ahí está escaneando en la planta ese código y tienen acceso al manual de ensamble, pero también al modelo. Si a la hora de estar ensamblando hay un problema, pueden directamente reportar en el modelo que uno de los elementos está teniendo inconsistencias a la hora de la producción de armado y además tenemos la cuantificación, ¿no? Bueno, esos son los transportes de los elementos, los montajes. Que en las animaciones se ven como algo muy sencillo, pero en realidad son elementos muy pesados, muy complicados de manejar, ¿no? Esta es la planta que les platicaba de bloques, ¿no? Casaflex. Esta es una alianza que tenemos que tiene ICA con el arquitecto Carlos García Vélez. Y este era el concepto original de Casaflex, eran unos bloques de concreto, se hace un desarrollo base, ¿no? De vivienda, y después tú puedes ir creciendo tu vivienda como quieras, ¿no? Llega una grúa, quita el techo, pone otro bloque encima, se pone una escalera y entonces había como un anuncio que hicimos que pides tú el segundo piso de tu casa, vas al cine y cuando regresas ya está todo
todo listo. Ojalá fuera tan sencillo, pero bueno, ese es el concepto, ¿no? Esta es la planta de habilitado. Tenemos líneas de producción de estos elementos. Se hacen esas jaulas, ¿no? Así les decimos, que es ya el acero listo. Se mete en un molde, que es del tamaño del bloque, y después se ponen todas las instalaciones, ya van preparadas en este armado de acero, ¿no? Tenemos varias líneas de producción, en cada línea se pueden colar 6 armados diarios. Y ahí vemos cómo entra, esa es la cimbra del centro, ¿no? Que se llama el corazón, y después se cierra, ¿no? Obviamente la cimbra del centro es cónica, mínima, pero cónica para que pueda salir. Esa es la planta de concreto que tenemos ahí directamente en la planta. Ese es un tren que mueve el concreto de la planta que está ahí mismo a las líneas de producción. Se tira en el tren, se criba si hay necesidad y después se inyecta el concreto desde abajo, ¿no? Ahí vemos cómo va saliendo, ¿no? Desmoldada ya una de los moldes, de los módulos. Ese es el corazón que se saca hacia arriba. Y bueno, como les dije, en ese momento tuvimos la necesidad de hacer reclusorios y entonces se hizo toda una adecuación de casas a celdas, ¿no? Entonces la planta, en vez de casa flex, pues, se le decía celda flex, ¿no? Hasta el nombre es muy flexible, ¿no? Entonces esto es interesante porque en base a un producto, ¿no? Se hizo el diseño, ¿no? Entonces se diseñó en base a este producto y se optimizó el tiempo de manera muy importante, ¿no? Son reclusorios para 2.500 internos, 1.500 custodios, y se construyeron en 8 meses, ¿no? 8 o 9 meses, más la puesta en marcha y todo lo más, pero al final la obra duró muy poco para el tamaño del proyecto, ¿no? Bueno, son todos los módulos, ¿no? Entonces, me parece interesante compartir esto porque me parece que una de las líneas hacia donde va BIM o algo de lo que apoya mucho BIM, utilizando Lean Construction y todo eso, es mucho hacia la prefabricación, ¿no? Entonces, hoy, pues, cada despacho, todos los que están aquí que usan BIM, tienen una cantidad de familias impresionante, ¿no? Para hacer los modelos. Familias es un término técnico, los que no estén familiarizados no crean que estoy diciendo algo raro, que tienen muchas familias, ¿no? Entonces, si tiende la industria hacia un tema de prefabricación, va a ser mucho más fácil escoger los elementos que hay en el mercado para armar cosas, ¿no? Y esto no creo que trunque la creatividad de los arquitectos, sino al contrario, ¿no? Y esto, bueno, imágenes del montaje, insisto, ¿no? De un diseño que se hizo en base a un producto. Esos son algunos ductos, algunas imágenes ¿no? Y esto es un poco la planeación, ¿no? Cómo se hace las traves, después se van colocando los elementos, se apilan. Esa celda se coloca, se conecta y está lista para usarse, ¿no? De hecho, salían de la planta con puertas, con mobiliario, con todo. Debimos haber mandado alguna ya con internos, pero no se pudo. Y bueno, estas son las nuevas oficinas de ICA. Este edificio que ven ahí, como en B, es el primer edificio de prefabricados que se hizo en México hace más de 45 años por el arquitecto Villagrán. Y bueno, es donde estuvo ICA hasta el 2008. En 2008, que iba a empezar la obra, salimos a otro edificio para empezar, luego vino la crisis y bueno, ha estado ahí en stand-by, pero ya va a empezar la obra otra vez. Y lo que hemos hecho aquí es aprovechar mucho el tema de la tecnología para integrar a todos los involucrados, como les comenté, ¿no? Es una gráfica que representa en términos generales el tiempo, ¿no? O sea, al principio vemos, perdón que esté en inglés, pero hicimos así la gráfica para una presentación que tuvimos hace un par de semanas. La línea de hasta abajo, la línea roja, que es como la constante en todo el proyecto, es el dueño. En el eje vertical lo que representa es el tamaño, la cantidad de involucramiento o de esfuerzo, ¿no? Por decir así, en términos generales, ¿no? Entonces tenemos el dueño hasta abajo,
Después entra la franja naranja, que es la parte del escáner láser tridimensional. Escaneamos todo el vecindario alrededor de nuestras oficinas, ¿no? No hemos terminado, pero el día de hoy tenemos 15 billones de puntos para ese levantamiento. Después viene la línea amarilla, que es donde empieza a entrar la información, ¿no? Tenemos esta parte tridimensional del escáner láser y empezamos a meter la información que tenemos. Y luego empezamos a hacer un modelo BIM para empezar a trabajar sobre él, ¿no? Si se fijan, empieza el modelo BIM, que es la línea verde, después entran los diseñadores, entra el constructor, también desde muy temprana etapa, entran las autoridades de la ciudad, entran los vecinos, los usuarios del edificio, y hasta el final, ya que participaron todos, empezamos ya con un diseño formal, ¿no? Durante todo el tiempo anterior se va gestando y se va haciendo como diseños conceptuales, etcétera, pero hasta que ya participaron casi todos, se empieza el diseño. Y la idea es, hacia el final se cierra, obviamente sigue estando el dueño, hay un modelo BIM que contiene toda esta información, está el constructor, que es al final quien va a usar esa información ahora, y el diseño, ¿no? Que está pues embebido en el modelo BIM, ¿no? Pero bueno, es una gráfica interesante de ver cómo va participando más gente, y la idea es afinarlo hacia el final para tener un producto listo para ejecución. Son algunas imágenes del modelo. Usamos del escaneo láser. Este escaneo láser se hizo notariado porque pues, esto nos servía mucho para tener una constancia de cómo estaba todo el entorno antes de que empezara la obra. Ahí abajo vemos un triángulo azul, que es donde está la ubicación del edificio actual con un edificio nuevo que se va a construir, que ese edificio tiene un diseño muy peculiar también por temas de tiempo, y todo lo que está alrededor es todo lo que se escaneó, ¿no? Bueno, es el área capturada que tenemos a la fecha, que son 76,000 metros cuadrados, en 882 levantamientos de escáner, y en un total de 14 billones de puntos, que ya está como en 15 hoy, ¿no? Es un recorrido de la nube de puntos, ¿no? No es un drone, es un recorrido de la nube de puntos. Lo que está a la derecha es el edificio existente, ¿no? El que está hecho con prefabricados. Del lado izquierdo no hay nada, que es donde va a ir el nuevo edificio. Aquí recortamos toda la parte de la derecha, que es el resto del vecindario, porque queríamos concentrarnos nada más en el perímetro del proyecto, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí tenemos levantamientos de cables, de ramas, el puesto ahí de jugos, todo, ¿no? No se escapa nada. Y el centro también lo quitamos porque ese tenemos un escaneo aparte que es muchísimo más denso, ¿no? Y con plataformas de fotogrametría pudimos hacer un modelo tridimensional también. Entonces ese es el entorno del proyecto, el de la izquierda, el triángulo, es el proyecto existente, y el otro largo de la derecha es donde va el edificio nuevo. Este es un acercamiento de la zona y ya del proyecto, ¿no? El que está aquí a la derecha es el proyecto nuevo, el que está a la izquierda es el existente, que se le van a hacer obviamente algunas adecuaciones, y todo lo que queda en el centro de la B es un deprimido, ¿no? Es un jardín. El concepto del proyecto ahora se va a llamar Campus ICA, y la idea es que sea como un campus universitario donde hay mucha convivencia exterior, etcétera. Una imagen fija. Y este es el manejo de la nube de puntos, lo cual nos ayudó a empezar a generar todo a usarlo como un catalizador para involucrar a toda la gente, ¿no? Instalamos algunos softwares en las oficinas de la gente de gobierno de la ciudad para que ellos pudieran tener esta información a la mano, ¿no? Esta información, además de que se ve muy bien y lo que sea, pues tienes un inventario perfecto de la ciudad, ¿no? Empieza a tener un inventario de cada casa, de cuántos pisos tiene, las banquetas que estén rotas, raíces que hayan levantado banquetas, etcétera, ¿no? Entonces, es una información que nosotros necesitábamos, pero que es muy útil para la ciudad y que hemos generado muy buenas sinergias, ¿no? Aquí vemos cómo eso está superpuesta una foto 360 sobre la nube de puntos, lo cual ayuda porque tienes una mucho mayor definición, pero está sobre una nube de puntos que es milimétricamente precisa, ¿no? Entonces, hay casas y entonces empezamos a tomar medidas, ¿no? Como ven, es un barrio de bajos ingresos, ¿no? Las casas están, la mayoría de ellas, en mal estado,
Y por eso también era importante para nosotros tener notariado el estado de esas casas para que después no vaya a haber reclamaciones que por la obra hubo algún deterioro de alguna de estas casas, ¿no? Ahí vemos, ¿no?, una demostración cómo se están tomando medidas, cómo se están etiquetando algunas de los elementos, ¿no?, como ventanas, fachadas, etcétera, ¿no? Y ahí regresamos a la nube de puntos y seguimos navegando, ¿no? Lo que sigue es muy interesante, ¿no?, que es, empezamos a hacer también cortes de todas las calles para tener fachadas de calles completas, ¿no? Entonces aquí ya lo tenemos levantado, vamos a hacer un levantamiento de toda esa fachada, entonces lo seleccionamos, quitamos el resto de los puntos, lo ponemos en verdadera magnitud y en un segundo tenemos la fachada de una calle completa, ¿no? Ahí lo vemos, ¿no? Entonces esto pues, es súper útil para muchas cosas de diseño del proyecto mismo y de todo el plan de movilidad que estamos haciendo alrededor del proyecto. Estas son nuestras reuniones, ¿no? Aquí empezamos, estas reuniones empezaron con poca gente y cada vez tenemos más. Entonces tenemos ahí el representante de los vecinos, alguien del gobierno de la ciudad, etcétera. Llega un punto que igual parece que medio se sale de control, pero la verdad es que la gente ha encontrado y hemos tratado de generar una sinergia realmente que la gente aporte más que criticar, ¿no? Este es un evento que se hizo en los medios donde se presentó la nube de puntos de todo el vecindario, donde ya había un arquitecto que había puesto un proyecto para hacer un parque, un mercado, entonces le dimos la nube de puntos, él modeló el mercado y entonces estamos armando como un lienzo con la nube de puntos donde vamos a empezar a insertar pequeños proyectos todos en BIM y que empiezan a amarrar mucho mejor este tema de metodología integradora, ¿no? No tanto de diseñadores nada más o de los involucrados en el diseño, sino de los usuarios, de los vecinos, etcétera, ¿no? Entonces del lado izquierdo ahí vemos está el delegado, que no sé cuál sea el equivalente aquí, como la máxima autoridad de una zona grande de la ciudad, que le reporta directo al jefe de gobierno de la ciudad, y bueno, algunas otras entidades, ¿no? Ahí vemos el arquitecto que diseñó el mercado. Si tuvieran que adivinar cuál es el arquitecto, pues es el que tiene un tenis rojo y un tenis azul, ¿no? No es nada contra los arquitectos, yo soy arquitecto también, ¿no? Y bueno, del lado derecho tenemos ahí los medios y abajo tenemos pues, explicando la tecnología, ¿no? Entonces bueno, este es un plan de movilidad que estamos haciendo en todo el vecindario, tanto con nuestros usuarios del campus como de los vecinos, ¿no?, en general. Entonces se hizo un análisis donde están las estaciones de metro, las estaciones de Metrobús, las estaciones de Ecobici, ¿no?, que es esta bicicleta que agarras 2 horas y la pones en otro lugar, etcétera. Y entonces estamos generando mayor seguridad para la movilidad de la zona, sobre todo de peatones, bicicletas, ¿no? Aquí vemos del lado, bueno, pues en los escaneos donde están estas estaciones de bicicleta y las rutas que va a tener la gente, cómo va a llegar toda la gente a nuestras oficinas, ¿no? Entonces, a lo mejor hay cosas bastante más complejas, pero aquí hay cosas que son muy sencillas y que aportan valor, ¿no? Como los cruces, que normalmente no se respetan mucho, pues hacer una plataforma diferente, hacer carriles de bicicleta, hacer carriles exclusivos de estacionamiento que cuiden los carriles de bicicleta, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto se ha ido manejando de una manera muy integradora y que además de que aporta mucho para el proyecto, pues la empresa lo puede capitalizar también como un tema social sin haber hecho un esfuerzo adicional. De todos modos había que hacerlo y esto se puede usar para muchas otras cosas, ¿no? Estas son ya periódicos donde dicen del proyecto de movilidad, gracias a nuestro apoyo, etcétera, ¿no? Y este es, bueno, ya el mismo proyecto, pero un tema bastante más técnico, que es la parte de diseño enfocado a la construcción, ¿no? Entonces, ya estamos usando, el modelo tiene la capacidad de usarse no nada más para diseñar y que después el constructor vea cómo lo va a construir, sino que desde el día 1, diseñador y constructor pueden estar eficientando los procesos, ¿no? Aquí vemos del lado derecho un procedimiento convencional, donde el proyecto arquitectónico es el mismo, no cambia el proyecto arquitectónico. Sin embargo, del lado izquierdo, con un diseño de columnas prefabricadas desde el inicio y algunos otros enfoques, podemos reducir el tiempo de ejecución de manera muy considerable, ¿no? Lo cual no necesariamente implica un ahorro en el costo de la ejecución, pero al final el tiempo de ahorro de ocupación se puede trasladar en costo, ¿no?
A lo que voy es que va a salir más caro hacerlo, pero se puede entregar antes y entonces toda la gente que está en otras oficinas pagando una renta, se vienen acá y entonces se empieza a ver ya ahorros importantes, ¿no? Aquí vemos la diferencia, ¿no? De 369 días a 638 días de un proceso al otro, ¿no? Y esto, pues, como ya se mencionó y se podía haber hecho a lo mejor de una manera tradicional, sin embargo, con el uso de estas metodologías y herramientas, pues es muchísimo más sencillo y mucho más ágil y podemos hacer cualquier cantidad de opciones, ¿no? Estas son columnas de 70 y tantos metros de alto que obviamente no se pueden colar en nuestra planta de producción. Sin embargo, se está diseñando una planta de precolados ahí mismo en el proyecto donde se cuelan los elementos prefabricados y ahí mismo se mueven y se montan, ¿no? Este es un procedimiento constructivo también interesante donde se hace el muro Milán, ¿no? O el muro perimetral. Después, si se fijan, se está enterrando la columna hasta una zapata que tiene pilas y después se empieza a excavar, ¿no? Hacia arriba ya tenemos la estructura que se va armando y después empieza la excavación hacia abajo para descubrir los elementos prefabricados que ya están enterrados y están anclados completamente con la cimentación, ¿no? Es una zona de terremotos importante y es una zona que el suelo es totalmente lodoso, ¿no? Entonces tenemos que hacer pilas muy profundas hasta el terreno firme, ¿no? Eso era para mostrar un poco esta plataforma usándola para temas de diseño que sirven para producción y para construcción. Es la parte del lado humano que les comentaba, ¿no? Toda la parte que no es tecnológica de una implementación BIM, ¿no? Este es un poco el esquema de la repartición de gente que hay en la empresa, ¿no? En ICA tenemos el 42% el 18% son baby boomers, ¿no? Que son los más clásicos, como les decimos. Después tenemos el 40%, que es la generación X, y después 42% de generación Y, que son los recién egresados, los más jóvenes, ¿no? El área que yo dirijo, que es la de la derecha, el área de ICA BIM, tenemos 79% de generación Y y 21% de generación X, ¿no? Esto es interesante porque quien realmente dirige la empresa es el 18% de la izquierda, ¿no? Y tenemos muchísimas contrataciones nuevas que son generación Y y son abismalmente diferentes en su manera de pensar y en los procesos y en la manera de interactuar. Y si encima le ponemos BIM como aderezo, pues es una mezcla bien complicada, ¿no? Es un poco el crecimiento que hemos tenido nosotros en el área hasta el año pasado, donde éramos 70 y algo, o el día de hoy somos alrededor de 100 personas, ¿no? El primer año tuvimos un crecimiento del 900% porque pues, empezamos 2 personas, ¿no? Y el día de hoy somos 100. Son números muy impresionantes, pero son reales. A un político le serviría muchísimo esa estrategia. Y el segundo año, bueno, 66, 17, 35, hemos ido creciendo. Y aquí lo que estamos representando es el tema generacional, cómo fue creciendo tanto en hombres como mujeres. Si se fijan, el grueso de nuestro equipo son hombres y el grueso de esos hombres son generación Y, ¿no? Las mujeres todas son generación Y, menos una línea verde que se ve ahí, que es la contadora. Y esta gráfica es interesante porque en la misma gráfica que tenemos anteriormente representamos los proyectos que hemos ido atacando, ¿no? Esto habría que actualizar con 2014, pero en total hemos hecho pues, más de 100 proyectos, ¿no? Y entonces, en el primer año vemos en la gráfica de pie, que está arriba, los diferentes colores, que son los diferentes tipos de infraestructura que atacábamos, ¿no? El primero tenemos hospitales, edificio de oficinas, metro, vialidades elevadas y edificio de oficinas, ¿no? Y si se fijan, nos saltamos hasta el cuarto año, pues atacamos ya todas las líneas de infraestructura necesarias para cubrir las necesidades de la empresa, ¿no? Entonces hemos tenido un crecimiento muy importante y también eso nos ha servido para abarcar mucho más áreas, ¿no? Y esto ha generado que la gente que lleva más tiempo dentro de BIM se haya vuelto experto en temas específicos, ¿no? Para nosotros vemos esto como un tema cíclico, ¿no? Hace a lo mejor 20 años o 15 o los que hayan sido, estaba el experto, ¿no? El diseñador de estructuras experto y tenía al lado un dibujante de CAD, ¿no? Entonces estaba el experto haciendo croquis y el de CAD iba capturando, ¿no? El día de hoy el experto lo hace directamente en CAD
y tiene al lado un modelador, ¿no? Entonces es un tema de tiempo para que el experto se vuelva modelador. Todo va mucho más rápido, entonces yo creo que no van a pasar 20 años o 15, van a ser 3, 4, 5 máximo cuando los expertos ya estén modelando directamente, ¿no? Para esto hay un tema, ¿no? Este tipo de eventos ayuda mucho para hacer pues del conocimiento de toda la gente, todas las capacidades que tiene, y que no BIM es nada más una herramienta, sino es toda una metodología, una plataforma. Hay que empujar mucho en las escuelas para que lo empiecen a enseñar, etcétera, ¿no? Es otra parte que comulga más con una generación Y que con una generación de baby boomers, ¿no? La estructura de arriba es como nos ve la empresa a nosotros desde el punto de vista de recursos humanos, ¿no? Es una estructura organizacional con esquema de raíz, donde hay un responsable y va bajando, ¿no? Los niveles de jerarquía, ¿no? Y entonces el nivel de hasta abajo, pues nunca puede hablar con el de hasta arriba porque está a 7 escalones en la cadena alimenticia de la empresa, ¿no? Y la generación Y no funciona así. La generación Y dice, oye, pues está el experto de estructuras allá arriba, voy a ir a tocarle para preguntarle un detalle, ¿no? Y entonces todo el mundo abre así los ojos de cómo vas a ir con él, le tienes que mandar un mail a su secretaria para que te haga una cita en 2 semanas, a ver si te recibe 10 minutos, ¿no? Y entonces hay como un tema de institucionalidad muy marcado en empresas de este tamaño y de construcción. Y entonces ellos van y dicen, no, pero pues, si ahí está su puerta abierta, ¿por qué no voy a ir? Y van y se meten, ¿no? Y, oye, con un Crocs tengo una... Y entonces empiezan ellos a cambiar un poco la relación, y entonces al rato te los encuentras en el elevador que se van a ir a echar una cerveza juntos, ¿no? Y todos los demás en el elevador así como, ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces empezamos a encontrar esas posibilidades de usar la herramienta como un tema de conexión, ¿no? Entre expertos que llevan muchos años en la empresa, que se sentían o que son intocables y que están en un coto de poder ahí, y entonces llegan estos millennials que vienen muy acelerados, que dominan estas tecnologías, pero que no tienen mucha experiencia de construcción y esas cosas, y entonces se empiezan a generar unas sinergias interesantes, y los de la generación X pues quedamos ya fuera de la jugada. Es una animación un poco de la taxonomía de nuestra área, cómo fue creciendo, ¿no? Estos son animaciones que son solo representativas, pero le vamos cargando muchos datos a unas animaciones de este tipo, y entonces se ve cómo empezamos a interactuar nosotros en el área, cómo hay áreas que se empiezan a separar, después regresan, y esto nos ayuda mucho porque así es como realmente trabajamos, y no así como la estructura de arriba, ¿no? Así, yo dudo que haya empresas que sigan trabajando con esa estructura, ¿no? Todo está cruzado, todos trabajan con todos, ¿no? Y eso potencializa mucho el crecimiento, ¿no? Otro tema importante que hemos hecho es ubicar a la gente donde tiene que estar, ¿no? Actualmente las empresas que quieren hacer BIM contratan gente que sepa alguna plataforma, ¿no? Alguna marca, y ya. Y entonces tienen un área BIM y empiezan a meter gente, pero eso, dentro de eso hay muchísima variedad de personalidades, de liderazgos, etcétera. Nosotros catalogamos a la gente, ¿no? Si se fijan, esas barritas son como los que han jugado algún videojuego como FIFA, donde tienen velocidad, todo eso, así los vamos catalogando, ¿no? Y entonces hemos detectado también que dependiendo de qué universidad vienen, tienen un perfil diferente, ¿no? Unos tienen un perfil mucho más emprendedor, otros tienen un perfil mucho más conciliador, otros tienen un perfil más pues como de obedecer órdenes y hacer las cosas y hacerlas bien. Entonces catalogamos a la gente donde son más productivas, ¿no? Entonces tenemos un área que le decimos o aquí está catalogada como despertar, que son gentes que tienen mucho sensibilidad de innovación, son inquietos, están haciendo cosas, ¿no? Entonces la gente si tienes una gente que está todo el tiempo pensando cómo innovar, cómo cambiar las cosas, y lo pones en una parte operativa, no va a ser muy eficiente, ¿no? Lo ponemos ahí a que sueñe un poco y ahí medio lo vamos controlando, ¿no? Luego la parte de aumentar es gente que sigue siendo creativa, pero no tanto, y es más capaz para aterrizar cosas, ¿no? Entonces le pasamos la idea a esta, ¿no? Loca, escogemos 2 o 3, se las pasamos al otro que las aterriza, las pone en blanco y negro, son gente muy estructurada, ¿no? Lo van documentando y generan los nuevos servicios. Luego la gente que mantiene, que es la gente pues, que tenemos en proyecto, que tenemos en obra, ¿no? La mitad de la gente tenemos en la oficina y la otra mitad están en obra dándole seguimiento a los proyectos durante todo el proceso de ejecución. Esa gente pues, es gente que hace bien su trabajo y que se mantiene y que necesitamos esa gente para ejecutar. La parte de satisfacer es la parte o los encargados, los líderes de proyecto que tienen relación con el cliente y con los demás involucrados. Entonces se está viendo
cómo potencializar las herramientas, cómo cambiar los procesos, cómo involucrar a más gente, ir con el cliente, aunque sea interno, a decirle cómo vamos, cómo ves el modelo, qué se necesita, qué se te ocurre. Muchos de los servicios que vimos al principio vienen de los usuarios, ¿no? Que dicen, oye, ¿y tu modelo mágico no me puede hacer esto? Pues hoy no, pero vamos a programarlo para que sí, ¿no? Entonces, que por cierto hay que tener mucho cuidado cuando vendemos BIM, porque luego llegan y te piden cosas de un día a otro y no es así, no es mágico. Y bueno, hacia el final tenemos la parte de completar, que es similar a la gente que está en aumentar, que es gente que hace lecciones aprendidas, que ve hacia dónde vamos, hace las encuestas con los clientes a ver qué les sirvió, qué no, qué sugieren, etcétera. Entonces, dividiendo a la gente en estos sectores nos ha ayudado mucho porque son mucho más productivos, ¿no? Estas son algunas imágenes simpáticas de algunos de los puntos más importantes que hemos encontrado, ¿no? Poco respeto por el tiempo de los compañeros, ¿no? Es un tema también generacional. Mandamos a un millennial, ¿no? Un recién egresado, oye, ve a ver al gerente de tal proyecto y lo cita a las 3 y regresa a las 8 y dice, pues estuve ahí 5 horas y no me recibió, ¿no? Pero pues la vieja escuela es así, ¿no? Yo soy el gerente del proyecto y yo mando y que se esperen todos, ¿no? No sé si sea aquí, pero debe ser una cultura muy similar. La industria de la construcción es así y los latinos tenemos mucho esa tendencia, ¿no? Descalificación de la experiencia, ¿no? Igual los nuevos jóvenes que llegan y que saben todo y que creen que no necesitan a la gente que lleva 30 años construyendo o 40 años construyendo, aunque sea a mano o en AutoCAD o lo que sea, pero esa experiencia de campo pues es invaluable, ¿no? Y la gente nueva dice, no, pues yo uso BIM y con eso ya puedo hacer todo. Entonces, generar esa conciencia tanto de los que tienen experiencia para que usen nuevas tecnologías y de los nuevos para que usen esa experiencia de los mayores, ¿no? Intimidación tecnológica, ¿no? Igual llega nuestro equipo de BIM a la obra con 2 monitores de 24 pulgadas y se instalan y se sienten ya todos poderosos y eso genera muchísima fricción en los equipos, ¿no? Entonces llegar y decir, bueno, aquí están mis computadoras gigantes, pero sirven para esto y vamos a integrarnos y también nos ha servido mucho hacer modelos que se vean bien, ¿no? No tienen información de más, pero se ven bien y eso hace que la gente se involucre más. Tenemos que hacer como muchas estrategias de marketing interno, ¿no? Carrera a largo plazo de la compañía, este es otro factor, ¿no? Hoy los currículums de la gente, mientras más trabajos haya tenido, es mejor porque conoce de más, ¿no? Mi generación y las anteriores, pues, si tú llegabas con un currículum donde no habías estado en un trabajo más de 2 años, pues, transmitía cierta inestabilidad, ¿no? Y te preguntaban, ¿y por qué estuviste tan poco tiempo? Y cuestionaban mucho por qué cambiabas mucho. Y ahora ellos están 1 año, aprenden lo que tienen que aprender, si alguna de esas ideas no camina, se van a otra empresa y valoran mucho más la parte social, ¿no? A mí, por ejemplo, si mi jefe me dice, hay una reunión hoy a las 8 de la noche y yo tenía planes, pues se cancelan los planes y voy a la reunión a las 8 de la noche. A mí me ha tocado con algunos de mis chavos decirle, hoy hay una reunión hoy a las 6 con el director general de la empresa. Híjole, no puedo, tengo boletos para el cine. Y yo, bueno, pues avísale a tu novia que no va a ir al cine. Y yo, no. Y él, no, sí voy a ir al cine, ya tengo boletos y ya quedé. O sea, tienen un balance muy diferente, que no está mal, ¿no? Al final creo que eso es hacia donde va el tema, pero tienen este balance mucho mayor de calidad de vida, ¿no? Me parece que es todo por estas láminas y les voy a enseñar ya nada más un video promocional como que compila un poco todo lo que les platiqué anteriormente, ¿no? Bueno, el tema de esfuerzo contra resultados, ¿no? La gente de nuestra generación que está hasta las 10 de la noche en la oficina y entonces todo el mundo cree que es el que más trabaja, contra los que se van a las 6 y son 10 veces más eficientes que el otro que está en Facebook, que sale a fumar, etcétera. Bueno, uno más. Los canales de comunicación igual, ¿no? Típico el mail que manda, no entregaste la información con copia a 20 personas y el otro copia hasta el director general de la empresa y luego al presidente del consejo porque no llegó una comunicación y ellos por WhatsApp o por Twitter, oye, mándame el archivo, tal. O sea, esos canales de comunicación parece algo sencillo, pero en realidad es diferente, ¿no? Hay gente que ya nunca ve sus mails, que está nada más en Twitter y así, y se comunican a través de eso, ¿no? Nosotros tenemos plataformas de comunicación que son similares a Facebook, pero para trabajo, y eso ha ayudado a fomentar este tipo de relaciones, ¿no? Y bueno, ahora sí el video final de postre.
pues eso en el medio se conoce como Hollywood Beam, que no aporta mucho, pero se ve muy bien, ¿no? Ahí lo del iPad, por ejemplo, cuando está así con las instalaciones, eso es algo que sí estamos haciendo ya para un hospital que estamos entregando. Y estamos promoviendo que todo el tema de mantenimiento se haga con un iPad, con un tema de realidad aumentada y que se puedan ver todas las instalaciones en tiempo real, ¿no? Y bueno, pues los dejo con esta frase de Octavio Paz, que dice: la arquitectura es el testigo insobornable de la historia, ¿no? Y entonces mientras más eficientes seamos, mejor vamos a construir y pues el testigo será cada vez mejor, ¿no? Bueno, pues yo estaré aquí, no hay tiempo para preguntas, pero voy a estar aquí los 2 días, los que tengan alguna duda o lo que sea, con mucho gusto, ¿no? Y bueno, los invito realmente a participar en este tema del BIM Forum Chile. En México hay una iniciativa muy importante también del BIM Forum México, junto con la FIC y el ingeniero Platt, que representa a México en este esfuerzo. Muchas gracias nuevamente por la invitación y felicidades.